Solo quiero decirles a todos que estaré en casa pronto. R.I.P. Keon, amo a mi familia. En el vídeo de hoy nos adentramos en el intenso drama judicial que rodea la reacción de los malvados adolescentes tras su sentencia. Este es un vídeo que te dejará al borde de tu asiento, ya que somos testigos de las emociones crudas y giros inesperados que se desarrollaron durante este momento inolvidable. Aquí están los adolescentes malvados reaccionando a las sentencias de cadena perpetua. Seandell Jackson. En las tranquilas calles de Milwaukee se desencadenó una tragedia que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Fue una noche fatídica en la que Nathan Potter, estudiante de 21 años de la Universidad de Wisconsin, encontró la muerte a manos de Seandell Jackson y su cómplice, Derek Thomas. Los acontecimientos que siguieron conmocionarían a la comunidad y dejarían una cicatriz duradera en la familia de la víctima. Era una noche aparentemente normal cuando Nathan Potter, inconsciente del peligro que le acechaba, se dirigía a su apartamento. Poco podía imaginar que se convertiría en el blanco de un acto de violencia sin sentido. Seandell Jackson y Derek Thomas, movidos por la codicia, decidieron robar a Potter con la esperanza de conseguir dinero rápido, pero no se dieron cuenta de que Potter no llevaba dinero. El juicio que se celebró a continuación puso al descubierto los horripilantes detalles del crimen. Los testigos testificaron sobre la sangre fría del ataque y relataron los momentos en que Jackson y Thomas se enfrentaron a Potter exigiéndole dinero. Cuando descubrieron que no tenía, le dispararon cruelmente, acabando con su joven vida en un instante. A medida que avanzaba el juicio, la sala se iba llenando de familiares de Nathan Potter, desconsolados. Su padre, John Potter, se dirigió valientemente al tribunal, con la voz temblorosa por la emoción. «Juez, no se puede decir nada que nos devuelva a Nathan, pero su sentencia puede garantizar que Seandell no tenga la oportunidad, como hombre libre, de volver a infligir un dolor como este. A lo largo del juicio, Seandell Jackson no mostró remordimiento por sus acciones. De hecho, parecía deleitarse con el dolor y el sufrimiento causados por su atroz crimen. Mientras era escoltado fuera de la sala, incluso se atrevió a sonreír a la familia de la víctima, una muestra escalofriante de su falta de empatía. La sala quedó conmocionada al descubrirse la verdadera personalidad de Seandell Jackson. Tras ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la ira de Jackson se desbordó. Se puso violento, lanzando maldiciones al juez. Su rabia lo consumía. Los policías presentes en la sala actuaron con rapidez, como si hubieran previsto el arrebato de Jackson. Le sujetaron, utilizando gas pimienta para dominar su violenta resistencia. Fue una escena caótica, en marcado contraste con el ambiente sombrío que había llenado la sala momentos antes. Mientras se desarrollaba el caos, los miembros de la familia de Jackson, sentados al fondo de la sala, soltaron un torrente de insultos contra la afligida madre de Potter. Sus palabras de odio, llenas de veneno y rencor, añadieron otra capa de dolor a una familia ya devastada. Los impactantes sucesos grabados en vídeo se difundieron rápidamente por Internet, provocando un acalorado debate entre los espectadores. Los comentaristas expresaron su indignación e incredulidad ante el comportamiento de Jackson y las acciones de su familia. El vídeo de Jackson, sonriendo satisfecho, y los ataques verbales de su familia a los seres queridos de la víctima, dejaron a muchos con la boca abierta. Dante Wright. A continuación, nos adentramos en el apasionante caso de Dante Wright, un joven de 17 años de Ann Arbor, Michigan, cuya reacción ante su condena a cadena perpetua por la muerte a tiros de Jordan Klee dejó a la sala con la boca abierta. He aquí los acontecimientos que se desarrollaron durante la sentencia. Mientras la sala se llenaba de tensión y las emociones se disparaban, Dante Wright, el acusado de 17 años, se encontró en el centro de los acontecimientos durante su sentencia. La madre del estudiante asesinado de Pioneer High School, Jordan Klee, lloró al enfrentarse al joven responsable de la muerte de su hijo. Pero lo que conmocionó aún más a todos fue la audaz reacción de Wright. En lugar de mostrar remordimiento, no pudo evitar sonreír. Tus acciones te han llevado a una celda de prisión, pero también han creado una celda vacía en la que vivo todos los días. Chico, aún puedes esperar ser liberado algún día. Yo nunca me ayuda. Tú sigues vivo, pero Jordan no tiene futuro. Esta despiadada muestra de indiferencia conmocionó a la sala y dejó a todos con la boca abierta. Sin embargo, él no había terminado. Solo quiero decirles que pronto estaré en casa. R.I.P. Keon, amo a mi familia. La sonrisa en el rostro de Dante Wright no pasó desapercibida para el presidente del tribunal, David S. Schwartz.
En un momento que dejó a la sala en un silencio atónito, el juez Swartz se dirigió directamente a Wright, expresándole su profunda preocupación y decepción. Dejó claro que estaba tentado de rechazar el acuerdo y enviar el caso a juicio, donde Wright podría enfrentarse a toda una vida entre rejas. Las palabras del juez resonaron con una sensación de gravedad al subrayar la gravedad de los cargos y el impacto que tenían en la familia de la víctima. Pero verte ahí sentado sonriendo y sacudiendo la cabeza como si esto no fuera gran cosa. Estoy muy tentado de decir simplemente que no voy a aceptar este acuerdo. Sentencia irá a juicio. Y si usted es declarado culpable de asesinato, delito grave, que va a ir a la cárcel para el resto de su vida. El juez pidió entonces a la fiscalía que deliberara sobre la posibilidad de ir a juicio. Sin embargo, una hora más tarde, la fiscalía decidió aceptar el acuerdo, declarando que la familia estaba cansada de llevar el caso y estaba dispuesta a perdonar a Danta para cerrarlo. Esta vez, Danta renegó. Hablando a través de su abogado, se disculpó por su despiste. «Su señoría, mi cliente me pidió que me disculpara ante el tribunal. Su sonrisa no era de ninguna manera una falta de respeto a la familia, a la víctima o a este tribunal. Mi cliente tiene 17 años y tiene algunos problemas emocionales. ¿Te crees lo que dijo el abogado de Danta o lo llamas por lo que es? Haznoslo saber en los comentarios». Franecha Torres, tienes 3 órdenes de detención por robo a mano armada y una orden por delito grave de asesinato. Franecha Torres, aparentemente conmocionada, lanzó miradas fulminantes a sus 2 coacusados, Nicholas Evans y Khalil Miller, antes de que la magnitud de su situación pareciera asentarse. A continuación, nos adentramos en el escalofriante caso de Franecha Torres, una joven cuya vida dio un oscuro giro cuando se vio abocada a una cadena perpetua. En este vídeo, exploraremos los espeluznantes detalles del delito que condujo a la detención de Torres y su posterior reacción ante los cargos presentados contra ella. Todo empezó un día aparentemente normal en la tranquila localidad de Granite County. La comunidad desconocía la oleada de crímenes que estaba a punto de desencadenarse, una serie de robos y un asesinato que les sacudiría hasta lo más profundo. Según los informes, la policía había estado trabajando incansablemente para poner fin a la ola de violencia que se había apoderado del pueblo. Los sospechosos, entre ellos Franecha Torres, fueron detenidos y llevados ante el juez. La sala se llenó de tensión cuando se leyeron en voz alta los cargos, que revelaban el escandaloso alcance de sus presuntos delitos. Mientras se leían los cargos, la expresión de Torres pasó de la confusión a la incredulidad. Intercambió miradas con sus coacusados, Nicholas Evans y Khalil Miller, al darse cuenta de la magnitud de su situación. Una aparentemente conmocionada Franecha Torres lanzó miradas a sus 2 coacusados, Nicholas Evans y Khalil Miller, antes de que la magnitud de su situación pareciera asentarse. Los cargos que se les imputaban no eran para tomárselos a la ligera. Torres, Evans y Miller estaban acusados del asesinato de William Tunches, un hombre que había perdido trágicamente la vida durante un atraco apenas 5 horas antes del encuentro de Torres con la víctima. Los 3 están acusados del asesinato de William Tunches cerca de un sendero de Northcliffe Drive, en medio de lo que la policía cree que fue una racha criminal de 30 horas. Los detalles del crimen fueron, cuando menos, estremecedores. Se reveló que Tunches había sido víctima de un robo organizado, orquestado por Torres y sus coacusados. La investigación policial descubrió que Evans fue presuntamente el desencadenante del asesinato, mientras que se creía que Torres había sido utilizada como cebo para atraer a víctimas desprevenidas. La detención de Torres, Evans y Miller supuso un alivio para los afligidos padres de Tunches y la comunidad de su iglesia. Recientemente se habían reunido para celebrar su vida en el mismo escenario donde había tocado el piano para su congregación en el condado de Gwinnett. La pérdida de William Jr. dejó tras de sí un vacío que nunca podrá ser llenado, pero su memoria será para siempre apreciada a través de los bellos momentos que compartió con sus seres queridos. A medida que los investigadores seguían profundizando en el caso, hacían hincapié en que, a veces los jóvenes se encuentran en el lugar equivocado, en el momento equivocado, influidos por la compañía equivocada. La conexión entre Tunches y los 3 adolescentes seguía siendo un misterio, ya que no estaba claro cómo llegaron a conocerse. Sin embargo, se supo que Evans, uno de los sospechosos, vivía justo al final de la calle donde tuvo lugar el crimen. Nicholas Lindsay. Su madre dijo poco cuando terminó. Es lo que ordenó el juez, así que es lo que hay. Es lo que es. Pero Lindsay en realidad sonrió cuando el juez leyó su fallo. La falta de remordimiento no se perdió en la hija de David Crawford, Amanda. Se hizo justicia. Me alegro de que se haya acabado.
Era una tarde tranquila cuando el agente David Crawford, miembro del Departamento de Policía de San Petersburgo, respondió a una llamada sobre una persona sospechosa en la zona. No se imaginaba que esta llamada rutinaria se convertiría en un encuentro mortal. Cuando el agente Crawford se acercó al lugar de los hechos, se encontró con la hostilidad de Lindsay, quien, presa de la ira y de un pasado problemático, abrió fuego contra el desprevenido agente. La comunidad quedó conmocionada y de luto por la pérdida de un agente muy querido. La investigación posterior reveló el problemático pasado de Lindsay, con un historial de conducta delictiva que iba en aumento. A medida que se acumulaban las pruebas en su contra, el destino de Lindsay parecía sellado. El juicio estuvo lleno de tensión y emoción, ya que la acusación presentó un caso convincente contra Lindsay. La defensa, por su parte, argumentó que debían tenerse en cuenta la edad y los antecedentes problemáticos de Lindsay. El jurado, ante el peso de las pruebas y la gravedad del crimen, declaró finalmente a Lindsay culpable de asesinato en primer grado. Con la recomendación del jurado, el juez dictó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sellando así el destino de Lindsay. Sin embargo, este no fue el final de la historia. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que era inconstitucional condenar a un menor a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, sin audiencia previa. Esta sentencia conmocionó al sistema judicial y obligó a reconsiderar la condena de Lindsay. La sentencia puso de relieve la creencia de que los menores, debido a su capacidad mental subdesarrollada, deben ser tratados de forma diferente a la hora de dictar sentencia. El tribunal reconoció que los delincuentes juveniles tienen potencial de rehabilitación y deben tener la oportunidad de demostrar su capacidad de cambio. Esta sentencia obligó al juez a revisar el caso de Lindsay y considerar la posibilidad de una nueva condena. Los procedimientos judiciales estuvieron llenos de tensión y expectación, ya que el destino de Lindsay pendía de un hilo. ¿Tendría una oportunidad de redimirse o se enfrentaría a toda una vida entre rejas? Las implicaciones de esta sentencia son de gran alcance, no solo para Lindsay, sino para muchos otros menores condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Plantea interrogantes sobre la forma en que el sistema judicial trata a los delincuentes juveniles y sobre sus posibilidades de rehabilitación. Al reanudarse los procedimientos judiciales, todas las miradas estaban puestas en el juez, que examinaba detenidamente los factores que determinarían la nueva condena de Lindsay. El tribunal tenía serias dudas sobre las posibilidades de rehabilitación de Lindsay y citó, como una de las circunstancias agravantes, un historial delictivo que iba en aumento. La decisión del juez se basó en la creencia de que los menores condenados por asesinato en primer grado deben tener derecho a una vista en la que se tengan en cuenta sus antecedentes penales y sus posibilidades de rehabilitación antes de imponerles una pena de cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras el juez se preparaba para anunciar la nueva sentencia, todas las miradas se centraron en Lindsay, que mostró poco interés en el proceso. Su falta de remordimiento no pasó desapercibida para la familia de la víctima, lo que alimentó aún más su deseo de un castigo severo. Finalmente, el juez leyó la nueva sentencia, una segunda cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de emociones a medida que se asimilaba la realidad del destino de Lindsay. Heavenly Arroyo, ese soy yo. Con una sonrisa, el pelo revuelto y un suspiro, Heavenly Arroyo compareció el lunes ante un tribunal para responder a la acusación de asesinato. Era una tranquila tarde de domingo en Fall River, Massachusetts, cuando se produjo un horrible incidente que cambió para siempre la vida de los implicados. Aquel fatídico día, Ana Vázquez, una mujer de 68 años, encontró un final trágico y prematuro a manos de una adolescente aparentemente inocente, Heavenly Arroyo. Los detalles del crimen son estremecedores. Sobre las 5 de la tarde, la policía recibió una llamada de emergencia desde un apartamento de la calle Johnson. Al acudir rápidamente, descubrieron a Ana Vázquez en el segundo piso, con el cuerpo marcado por un brutal ataque. La habían apuñalado al menos 14 veces, cegando su vida en un acto de violencia sin sentido. Heavenly Arroyo, de solo 15 años, fue identificada rápidamente como la principal sospechosa de este espantoso asesinato. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrió que Arroyo llevaba 2 semanas viviendo en el mismo apartamento que la víctima y su nieto. Natural de Rochester, Nueva York, la presencia de Arroyo en Fall River era relativamente reciente. La espeluznante naturaleza del crimen conmocionó a la comunidad.
¿Cómo podía una chica joven, aparentemente inofensiva, cometer un acto tan atroz? A medida que se difundía la noticia del asesinato, Fall River se enfrentaba a la incomprensible realidad de una adolescente acusada de quitar una vida. El comportamiento de Arroyo durante su comparecencia ante el tribunal no hizo sino aumentar la escalofriante naturaleza del caso. Con una sonrisa en la cara, reconoció con confianza su presencia cuando la llamaron por su nombre. Era como si no se diera cuenta de la gravedad de la situación. El abogado defensor John Geary expresó su convencimiento de que Arroyo podría no haber comprendido del todo la gravedad de los cargos que se le imputaban. La Fiscalía del Condado de Bristol no perdió tiempo en hacer justicia a Ana Vázquez. Arroyo fue procesada y detenida sin fianza, una clara indicación de la gravedad del delito del que se la acusaba. El proceso judicial fue solo el comienzo de una batalla legal que cautivaría a la nación. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más detalles inquietantes. Mientras estaba detenida, se observó a Arroyo hablando sola mientras paseaba por la sala de interrogatorios. Según un informe policial, se la oyó decir: «He matado a la anciana y lo siento». Estas escalofriantes palabras no hicieron sino aumentar la sensación de horror que rodeaba el caso. Para reforzar su acusación contra Arroyo, la policía obtuvo grabaciones de cámaras de seguridad que supuestamente la relacionaban con posibles pruebas relacionadas con la investigación. El peso de las pruebas contra ella parecía abrumador, dejando poco lugar a dudas sobre su implicación en el crimen. Jeremy Goodale. En este momento, señor Goodale, tiene el derecho de alocución. ¿Desea hacer una declaración antes de que lo sentencie? Era un día aparentemente normal en Fairfield, una comunidad unida donde los vecinos se conocían por su nombre. Pero en ese fatídico día de 2021, la oscuridad descendió sobre esta tranquila ciudad. Nohema Graber, una querida profesora de español de 66 años del Instituto de Fairfield, se convirtió sin saberlo en el objetivo de dos perturbados. Jeremy Goodale, un estudiante de 18 años, y su amigo Willard Miller, ambos de solo 16 en aquel momento, albergaban un profundo resentimiento hacia Graber. El motivo: una mala nota que Graber había puesto a Miller. Nadie podía imaginar que este hecho aparentemente insignificante desembocaría en una horrible tragedia. Aquel fatídico día, mientras Graber daba su paseo diario por el apacible parque de Fairfield, no tenía ni idea de que estaba siendo acechada por Goodale y Miller. Armados con un bate, esperaron pacientemente el momento perfecto para atacar. Y entonces, en un escalofriante acto de violencia, atacaron a Graber con una fuerza brutal. Golpe tras golpe, su ira y resentimiento alimentaron sus acciones. La vida de Nohema Graber quedó trágicamente truncada, sus sueños y aspiraciones destrozados por un acto de violencia sin sentido. Goodale y Miller, movidos por sus retorcidos motivos, habían cegado una vida y marcado para siempre a una comunidad. Tras la brutal agresión, Goodale y Miller intentaron ocultar su atroz crimen. Utilizaron una carretilla para transportar el cuerpo sin vida de Graber a un lugar cercano a las vías del tren. Con una lona, cubrieron sus restos, esperando ocultar las pruebas de su monstruoso acto. Las fuerzas del orden iniciaron rápidamente una investigación sobre el brutal asesinato de Nohema Graber. La comunidad exigía justicia, desesperada por obtener respuestas ante un acto de violencia sin sentido. A medida que los investigadores iban reconstruyendo meticulosamente las pruebas, surgía una imagen escalofriante. La implicación de Goodale y Miller en el crimen se hizo evidente, su culpabilidad innegable. La sala del tribunal se convirtió en el escenario para que se hiciera justicia. Goodale y Miller, acusados como adultos, se enfrentaron a las consecuencias de sus actos. El juicio conmovió a la nación, ya que los espeluznantes detalles del crimen quedaron a la vista de todos. Durante el juicio, la sala se llenó de tensión y emoción. La familia de la víctima, desolada por su pérdida, hizo declaraciones de impacto que no dejaron un ojo seco en la sala. Goodale, visiblemente conmocionado, luchó por mantener la compostura mientras se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Finalmente, llegó el momento. El juez, Sean Showers, consideró detenidamente los hechos y el impacto del delito antes de dictar sentencia. Goodale, lleno de remordimientos, escuchó cómo se sellaba su destino. La decisión del juez fue clara. Jeremy Goodale fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 25 años. El peso de sus actos le perseguiría para siempre mientras se enfrentaba a las consecuencias de su papel en el brutal asesinato de Nohema Graber. Tras las declaraciones de las víctimas, le tocó a Jeremy Goodale dirigirse al tribunal. Su voz temblaba de emoción mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Lo siento, de verdad que lo siento. Lo que he tomado nunca podrá ser reemplazado.
Todos los días desearía poder volver atrás y detenerme, evitar esta pérdida y este dolor que he causado a todos. Las lágrimas de Goodale se mezclaban con sus palabras, una muestra visible del remordimiento que decía sentir. Pero, ¿bastarían sus palabras para convencer al juez de su sinceridad? El juez Sean Showers, conocido por su enfoque justo y mesurado, consideró detenidamente los hechos del caso y las declaraciones de impacto antes de dictar sentencia. Las palabras del juez flotaban en el aire, el peso de su decisión era palpable. La sala contuvo la respiración, esperando el veredicto final. Goodall fue condenado a 25 años, con posibilidad de libertad condicional. El rostro de Goodale registró una mezcla de emociones: alivio, incredulidad y el peso de su condena. La familia de la víctima, aunque todavía afligida, encontró cierto consuelo en la decisión del juez. Cuando la sala se vació, el juez Showers pronunció sus últimas palabras. «Le deseo suerte, señor Goodale, y espero que todos los presentes en esta sala puedan curarse también». Con estas palabras, el capítulo de la sentencia de Jeremy Goodall llegó a su fin. Pero el impacto de este crimen perduraría para siempre en los corazones y las mentes de los afectados. Reginald Lofton. Solo quería decirle que lamento su pérdida, pero yo no maté a su hijo. Era una tarde tranquila, en un apacible barrio de las afueras. El sol brillaba, los pájaros cantaban y los residentes hacían su vida cotidiana. Entre ellos se encontraba Shane Barnadore, un trabajador repartidor de pizzas, conocido por su amable sonrisa y su rápido servicio. Shane trabajaba en una bulliciosa pizzería, donde preparaba diligentemente pizzas para clientes hambrientos. Se enorgullecía de su trabajo y siempre se aseguraba de que cada pedido se entregara con cuidado y eficacia. Aquel fatídico día, Shane recibió un pedido de pizza para entregar en un complejo de apartamentos de Harrington Road. No sabía que esta entrega aparentemente rutinaria sería la última. Shane subió a su coche, con las cajas de pizza bien colocadas en el asiento del copiloto. Recorrió las calles que le eran familiares, siguiendo las indicaciones para llegar al complejo de apartamentos. Sin saberlo, el peligro acechaba a la vuelta de la esquina. Reginald Lofton, un adolescente problemático con un oscuro pasado, y su cómplice observaban a Shane desde la distancia. Su siniestro plan estaba a punto de desarrollarse y Shane se convertiría en una víctima involuntaria. Shane llegó al complejo de apartamentos de Harrington Road sin ser consciente del peligro que le aguardaba. Aparcó el coche, cogió las cajas de pizza y se dirigió al apartamento designado. Cuando Jade se acercó al apartamento, Reginald y su cómplice salieron de entre las sombras. Sus intenciones eran claras: robarle a Shane el dinero y las pertenencias que tanto le había costado ganar. Pero las cosas se descontrolaron rápidamente. Se produjo un forcejeo entre Shane y Reginald. En medio del caos, Shane recibió un golpe mortal que acabó con su vida en un acto de violencia sin sentido. El pacífico vecindario estaba ahora manchado por el derramamiento de sangre de un hombre inocente. Los investigadores peinaron meticulosamente la zona, recogiendo pruebas y entrevistando a testigos. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar poco a poco, señalando a Reginald Lofton como principal sospechoso. Los días se convirtieron en semanas, y la presión aumentó sobre Reginald. El peso de sus acciones se hizo demasiado pesado de soportar, y finalmente fue detenido por la policía. Las pruebas contra él eran abrumadoras, y no dejaban lugar a dudas. Y así, Reginald Lofton se encontró ante el tribunal, afrontando las consecuencias de su atroz crimen. El juicio que siguió cautivaría a la nación, al revelarse los espeluznantes detalles del asesinato de Jade. En una sala llena de tensión, el juez Randy Rich presidió el juicio. La acusación presentó un caso convincente, destacando las pruebas que vinculaban a Reginald con el asesinato. La defensa, por su parte, luchó con uñas y dientes para poner en duda las afirmaciones de la acusación. Los emotivos testimonios de testigos y seres queridos ofrecieron una vívida imagen de la vibrante vida de Jade y del devastador impacto de su prematura muerte. La sala del tribunal se llenó de lágrimas, rabia y una palpable sensación de dolor. Tras un minucioso examen de las pruebas y apasionados argumentos de ambas partes, el jurado se retiró a deliberar. El destino de Reginald Lofton estaba ahora en sus manos. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando el jurado emitió su veredicto. El aire estaba cargado de expectación, mientras todos contenían la respiración, esperando las palabras que sellarían el destino de Reginald. Y entonces, con voz solemne, el juez Randy Rich pronunció el veredicto. Reginald Lofton fue declarado culpable del asesinato de Shane.
La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones, alivio, tristeza y la sensación de que se había hecho justicia. Austin Myers no mostró ninguna emoción cuando se le impuso la pena de muerte. De hecho, no mostró ninguna emoción durante todo el juicio. En la tranquila ciudad de Waynesville, Ohio, un horrible crimen se desarrolló, dejando a la comunidad en estado de shock e incredulidad. Fue un crimen que cambiaría para siempre las vidas de los implicados. En el centro de esta escalofriante historia se encontraban dos individuos, Austin Myers y Timothy Mosley, cuyas acciones conducirían a la tragedia. Era un día aparentemente normal cuando Justin Back, de 18 años, se encontró a merced de Myers y Mosley. Los dos habían urdido un plan que consistía en robar en casa de Justin. Pero lo que empezó como un robo se convirtió rápidamente en algo mucho más siniestro. Aquel fatídico día, Myers y Mosley entraron en casa de Justin armados y dispuestos a llevar a cabo su malintencionado plan. No sabían que sus acciones tendrían consecuencias devastadoras. Al enfrentarse a Justin, se produjo un forcejeo y en un momento de pánico, Myers y Mosley acabaron con la vida de Justin. Las secuelas de este acto sin sentido dejaron a la comunidad en estado de shock. Justin Back, un joven con un brillante futuro por delante, fue trágicamente arrebatado. La pérdida fue inconmensurable y el dolor reverberó en los corazones de la familia y los amigos de Justin. Las fuerzas del orden no tardaron en atrapar a Myers y Mosley y llevarlos ante la justicia por sus atroces crímenes. La detención conmocionó a la comunidad, que se esforzaba por comprender cómo podía ocurrir un acto tan horrible en su tranquila ciudad. Al comenzar el juicio, la sala se llenó de expectación e inquietud. Todas las miradas estaban puestas en Austin Myers, el joven acusado de acabar con la vida de Justin Back, pero lo que más sorprendió a todos fue la absoluta falta de emociones de Myers. Durante todo el juicio, se mantuvo estoico, sin mostrar remordimiento ni empatía por sus actos. La acusación presentó una montaña de pruebas contra Myers y Mosley, describiendo el crimen y el papel que desempeñaron. Los testigos declararon, relatando los desgarradores acontecimientos que se desarrollaron en ese trágico día. Los detalles eran espantosos y el impacto de sus acciones era innegable. Por otro lado, la defensa trató de humanizar a Myers, pintándolo como un joven problemático que había caído en la gente equivocada. Argumentaron que su falta de emociones era el resultado de sus propias luchas internas y no una falta de remordimiento por sus acciones. Pero sus argumentos fracasaron ante la abrumadora evidencia. A medida que avanzaba el juicio, la familia de la víctima se sentaba en la sala con el corazón encogido por el dolor y la rabia. Miraron a Myers, esperando ver algún signo de remordimiento, algún atisbo de humanidad. Pero todo lo que vieron fue a un joven carente de emociones, como si estuviera desconectado de la gravedad de sus crímenes. Antes de la sentencia, Austin pidió al juez que le perdonara la vida. Creo que puedo hacer muchas cosas buenas con mi vida, si me permite conservarla. Finalmente, el juicio llegó a su fin, y llegó el momento de que el juez pronunciara su veredicto. La tensión en la sala era palpable cuando el juez Donald Oda se dirigió a Myers y Mosley. En un momento escalofriante, el juez se mostró de acuerdo con la decisión del jurado del condado de Warren de condenar a muerte a Austin Myers. Y, sin embargo, incluso ante un castigo tan severo, Myers no mostró ninguna emoción, solidificando aún más su distanciamiento de la realidad de sus actos. La falta de emociones mostrada por Austin Myers durante el juicio dejó perplejos a todos los presentes en la sala y a la comunidad. ¿Cómo puede alguien ser tan ajeno a las consecuencias de sus actos? La escalofriante historia de Austin Myers sigue conmocionando y atormentando a quienes la presenciaron. Así llegamos al final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Para ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.